Imagina un estadio lleno. Miles de voces gritan un solo nombre. En el centro del césped, un hombre flaco, con una camiseta vieja y un sombrero azul desteñido, les devuelve el saludo. Es el rey de la comedia, el ícono de una generación, el hombre que convirtió el fracaso en poesía. Pero ahora cierra los ojos y cambia de escena. Imagina a ese mismo hombre, años después, en una habitación de hospital mal iluminada, con el cuerpo consumido por una enfermedad implacable y el bolsillo tan vacío como el estómago que el cáncer decidió devorar. Pasamos décadas riéndonos de un hombre que debía 14 meses de renta. Nos reíamos cuando huía del señor Barriga, nos reíamos cuando compartía un pedazo de pan duro con el chavo, nos reíamos de su mala suerte crónica. Lo que nunca nos contaron, y lo que la televisión intentó esconder a toda costa, es que la vida de Ramón Valdés no era una actuación, era un reflejo. Mientras el personaje de Don Ramón luchaba por sobrevivir en la vecindad, el hombre Ramón Valdés libraba una batalla desesperada y solitaria contra la miseria real, el olvido y una industria que lo exprimió hasta la última gota para generar millones, devolviéndole a cambio solo migajas. ¿Por qué el mayor genio de la comedia latinoamericana terminó sus días trabajando en circos de barrio, viajando en autobuses precarios solo para poder comprar sus medicinas? ¿Cómo es posible que la imagen que vendía millones en publicidad no pudiera garantizarle al propio actor una vejez digna o un techo propio? Hay una teoría perturbadora que circula en los pasillos del entretenimiento mexicano, que Ramón Valdés no solo interpretó a Don Ramón, sino que fue consumido por él, una especie de profecía maldita donde la pobreza del personaje se filtró en la vida del actor, atrapándolo en un ciclo de deudas y sacrificios que lo acompañó hasta su último suspiro. En este video vamos a meternos en las sombras que las luces del set nunca te dejaron ver. Vamos a investigar los contratos abusivos que le impidieron ser dueño de su propio éxito, el vicio que usaba para silenciar la ansiedad de las cuentas atrasadas y el triste día en que la ficción y la realidad se encontraron en la cama de muerte. Con una última frase que te va a romper el corazón. Prepárate, porque la historia que vas a escuchar hoy no es la biografía de un ídolo. Es el expediente de una injusticia. Es el relato de cómo la vecindad nunca dejó que Ramón Valdés saliera de ella y de cómo murió debiendo más que solo la renta. Si creciste viendo a este hombre y jamás imaginaste el dolor que cargaba detrás de esa sonrisa gruñona, tienes que ver este video hasta el final. Lo que te voy a revelar cambiará para siempre la manera en que miras cada episodio de El Chavo del Ocho. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estás a punto de entrar en un territorio donde la comedia termina y la realidad dura empieza. ¿Estás listo para conocer la verdad sobre el final de Ramón Valdés? Muchos actores pasan meses estudiando el método Stanislavski, bajan de peso o cambian el acento para convencer al público de que son otra persona. Pero con Ramón Valdés ocurrió algo mucho más raro y al mismo tiempo mucho más terrible. La distancia entre el actor y el personaje era inexistente. Cuando Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, invitó a Ramón a unirse al elenco, le dio una sola instrucción: sé tú mismo. Y ese fue exactamente el problema. Para entender la profundidad de esta profecía de pobreza, hay que mirar las manos de Ramón Valdés, esas manos que veíamos en pantalla sosteniendo martillos, brochas y cajas de boleador no estaban fingiendo. Antes de que se encendiera la luz roja de la cámara, la vida de Ramón ya era un campo de batalla. Era un hombre de una época en la que la dignidad de un padre se medía por el sudor que derramaba para sostener a los suyos. Y Ramón cargaba una responsabilidad gigantesca: 10 hijos. 10 bocas que no podían esperar a que la televisión se dignara a pagar bien para comer, mientras otros compañeros del elenco, como Florinda Mesa o el propio Bolaños, empezaban a moverse en los círculos altos de la sociedad mexicana. Ramón Valdés seguía siendo el mismo obrero del arte. Hay un detalle que los biógrafos más atentos señalan: Ramón muchas veces grababa con su propia ropa. Ese sombrero azul desteñido, esa camiseta sencilla de algodón, esos jeans gastados.
no eran un vestuario diseñado por estilistas de Televisa. Eran las prendas con las que caminaba por las calles de la Ciudad de México. La pobreza visual de don Ramón no era una decisión estética, era la realidad cruda de un hombre que no tenía interés o recursos para presumir el lujo que la fama internacional supuestamente debería traer. Pero el espejo cruel va más allá de la ropa, entra en el terreno de la supervivencia. En la serie, don Ramón era el rey de los changarros y los trabajitos. Zapatero, carpintero, maestro de box, vendedor de globos, hasta peluquero. En la vida real, Ramón Valdés vivió esa misma rotación desesperada. Antes de alcanzar la fama mundial, recorrió las calles como chofer. Trabajó duro como albañil y vendió comida en puestos callejeros. Conocía el peso de un martillo y el olor del aserrín no porque lo leyó en un guión, sino porque sus cuentas dependían de eso. Y aquí está la tragedia. Mientras el personaje huía del señor Barriga para no pagar 14 meses de renta y provocaba carcajadas en millones de casas, el Ramón Valdés real sentía esa misma ansiedad apretándole el pecho. Hay relatos de bastidores que parten el alma. Incluso en el pico del éxito de El Chavo, Ramón no logró construir patrimonio. Vivía al día. Lo que entraba salía de inmediato para cubrir lo básico de una familia enorme. Nunca tuvo mansión, nunca tuvo autos de lujo y durante mucho tiempo ni siquiera tuvo la seguridad de una casa propia. Imagina la tortura psicológica de salir de un estudio donde eres aplaudido como un genio, donde tu imagen se transmite a Japón, a Europa y a todo Brasil, y llegar a casa preocupado por si el sueldo alcanzaría para lo esencial. Esa simbiosis entre el actor y la miseria del personaje creó una autenticidad que el público sentía, pero no entendía. No nos reíamos solo de un actor, nos reíamos de un hombre que exponía su propia vulnerabilidad en televisión abierta. Ramón era sencillo, de gustos sencillos. Prefería una charla de cantina con gente común antes que las galas de la élite televisiva. Se sentía más cómodo entre trabajadores que entre productores. Y esa sencillez era, al mismo tiempo, su mayor virtud y su ruina financiera. No sabía negociar contratos, no tenía agentes feroces defendiendo sus intereses y, sobre todo, no se veía a sí mismo como la estrella que el mundo veía. Se veía como un padre intentando que la vida no lo desalojara. La maldición del espejo se completaba cuando salía a la calle. La gente no pedía autógrafos a Ramón Valdés. Gritaban, «¡Don Ramón!». Lo paraban para bromear con la renta, con su delgadez, con sus deudas. Nunca pudo quitarse el personaje porque la sociedad decidió que él y la pobreza de don Ramón eran lo mismo. Quedó atrapado en una cárcel de vidrio. El mundo lo miraba y se reía de su carencia, sin notar que detrás de esa risa legendaria había un hombre cansado de pelear contra la misma marea de mala suerte que perseguía a su alter ego en la ficción. Esa autenticidad dolorosa lo hizo inmortal, pero también lo mantuvo encadenado a la escasez. Mientras otros actores usaban la fama como escalera hacia la riqueza, Ramón la usó como escudo para seguir siendo quien siempre fue, un hombre del pueblo que conocía el sabor del pan ganado con esfuerzo y la amargura de nunca tener lo suficiente para descansar. Don Ramón no fue solo una creación de Chespirito, fue el alma de Ramón Valdés entregada en sacrificio para el entretenimiento del mundo. ¿Alguna vez has sentido que, por más que trabajes, siempre estás debiéndole la renta a la vida? Ramón Valdés era eso, humano, cercano, real. Deja tu opinión. ¿Crees que el éxito debió darle fortuna o fue justamente esa sencillez la que lo convirtió en el ícono más grande de la serie? Si el éxito fuera sinónimo de riqueza, Ramón Valdés debería haber muerto en un palacio, pero en la industria cruel del entretenimiento de los años 70 y 80, el brillo de las pantallas era una ilusión óptica que escondía contratos leoninos y una explotación que rozaba lo absurdo. En el apogeo de la serie El Chavo del Ocho, mientras el programa era exportado a más de 90 países y las repeticiones generaban ganancias astronómicas que perduran hasta hoy, Ramón Valdés vivía lo que podríamos llamar la huida imposible. Intentó correr de la pobreza,
Intentó escapar de la sombra de Roberto Gómez Bolaños, pero las cadenas que lo amarraban a la vecindad estaban hechas de acero y burocracia. La gran injusticia empieza en el papel. En esa época, Televisa operaba bajo un sistema donde los actores eran piezas de un engranaje y no dueños de su arte. Ramón no recibía regalías significativas por las exhibiciones internacionales, ni un porcentaje por la venta de muñecos, álbumes de estampas o productos licenciados que llevaban su rostro flaco e icónico. Mientras la imagen de Don Ramón generaba millones de dólares para las arcas de la televisora, el hombre detrás de la piel recibía un salario fijo, una cifra que, aunque fuera mayor que la de un obrero común, era ridícula comparada con el impacto cultural que él provocaba. Era el motor de un Rolls-Royce recibiendo el pago de un chofer de bocho. En 1979 ocurrió el punto de quiebre. Ramón Valdés, cansado de ser opacado y sintiendo que el ambiente en los sets se estaba volviendo tóxico por el creciente control de Florinda Mesa sobre la producción, decidió hacer lo impensable. Renunció. Fue su grito de libertad. Creía que, siendo el actor más querido de América Latina, el mercado lo abrazaría con ofertas millonarias. Quería probar que no necesitaba la vecindad para sobrevivir. Pero ahí descubrió que la libertad tiene un precio alto y que la huida de la vecindad sería, en realidad, el inicio de su caída libre hacia la decadencia financiera. Fuera de Televisa, Ramón descubrió que el mundo era mucho más frío. Intentó brillar solo, pero los grandes estudios no querían a Ramón Valdés, querían a Don Ramón. Sin los derechos del personaje, que pertenecían a Chespirito, Ramón quedó atrapado en un limbo profesional. No podía usar el sombrero, no podía usar el nombre, no podía usar las frases icónicas que él mismo había ayudado a crear. La industria que lo aplaudía ahora le cerraba las puertas al hombre, manteniéndolas abiertas solo para la caricatura que él había dejado atrás. Fue en ese periodo cuando la vida miserable dejó de ser una metáfora y se convirtió en una rutina física y agotadora. Para poner comida en la mesa de sus 10 hijos y mantener las cuentas mínimamente al día, el hombre que era un dios en la televisión mexicana y brasileña tuvo que someterse a la vida nómada y precaria de los circos itinerantes. Imagina la escena. Un actor de renombre mundial, cuyos episodios eran vistos por millones cada día, viajando en autobuses viejos y polvorientos por caminos de tierra del interior de México, Perú y Colombia. Se presentaba bajo lonas remendadas, muchas veces con un calor insoportable o un frío cruel, apenas para recibir una fracción de lo que merecía. No estaba haciendo giras de lujo, estaba haciendo chambas de lujo para no sucumbir al hambre. Hay relatos de que en esos viajes Ramón muchas veces dormía en hoteles de quinta, donde el agua caliente era un privilegio y la comodidad era inexistente. Estaba rodeado de fans que querían un pedazo de él, pero él no tenía dinero ni siquiera para asegurar su propio futuro. La ironía era brutal, era rico en amor, pero pobre en recursos. Cada autógrafo era un recordatorio de que su fama era global, pero su cuenta bancaria era local y limitada. La salud de Ramón empezó a pagar el precio de esa vida errante. El estrés de no saber cómo sería el día siguiente, sumado a la adicción al tabaco, que usaba como un calmante barato para su ansiedad constante, comenzó a devorarlo por dentro. Fumaba sin parar, incluso durante las grabaciones, incluso en los descansos de los shows de circo. El cigarro era su único compañero fiel en noches solitarias de gira, donde la nostalgia por la familia y la presión de las deudas no lo dejaban dormir. El momento más doloroso de esa huida imposible fue cuando se dio cuenta de que tenía que volver. En 1981 regresó brevemente al programa de Chespirito, pero la magia ya se había roto. Ya no era el mismo hombre vibrante. Había un cansancio en sus ojos que ningún maquillaje podía ocultar. Se fue otra vez poco después, entendiendo que estuviera dentro o fuera de esa vecindad de utilería, siempre estaría preso del mismo destino, ser el eterno deudor. Intentó una última jugada con el programa Ah, que Kiko, junto a Carlos Villagrán, pero el proyecto nació marcado por el fracaso
y por batallas judiciales. Ramón estaba agotado. El hombre que nunca pudo comprar la casa propia que tanto soñó, que nunca pudo ofrecer a sus hijos el lujo que su fama prometía, ahora enfrentaba al enemigo final, el cáncer. La huida se había terminado y el destino lo había acorralado exactamente donde empezó, en la extrema sencillez, en la lucha por lo básico y en la triste constatación de que fue uno de los hombres más usados en la historia de la televisión mundial. Indigna pensar que un hombre que nos dio tanta alegría en las tardes tuviera que dormir en autobuses de circo para sobrevivir, ¿verdad? Si crees que Televisa y la industria de esa época fueron ingratas con el talento de Ramón Valdés, escribe en los comentarios: justicia para Ramón. Que se note que los fans no olvidan a quien realmente hizo historia. El año era 1988 y el escenario donde Ramón Valdés ahora actuaba ya no tenía luces de colores, aplausos ni cámaras de alta definición. Era una habitación de hospital fría, con el olor constante a antiséptico y el sonido rítmico y angustiante de los aparatos que intentaban mantener encendida una llama que ya se apagaba. El cáncer de estómago, una bestia silenciosa que alimentó durante años con el humo del tabaco y el estrés de las deudas, finalmente lo había acorralado. Ramón, el hombre que un día tuvo al mundo a sus pies, ahora apenas podía sostener el peso de su propio cuerpo sobre las sábanas blancas de aquella cama. La tragedia del acto final de Ramón Valdés está en la ironía de que, incluso al borde de la muerte, nunca pudo dejar de ser don Ramón. La enfermedad lo dejó tan delgado que la gente decía que parecía una sombra de sí mismo, pero en realidad estaba regresando a su forma más pura, la de un hombre que no tenía nada más que su dignidad y un sentido del humor inquebrantable. No tenía reservas económicas para un tratamiento experimental en Estados Unidos. No tenía un equipo de médicos privados de élite. Estaba ahí, enfrentando el final con la misma sencillez con la que vivió toda su vida. Uno de los momentos más devastadores y al mismo tiempo más hermosos de esa recta final fue la visita de Edgar Vivar, nuestro eterno señor Barriga. Imagina la escena. Edgar entra al cuarto, con el corazón apretado, viendo a su gran amigo consumido por la enfermedad. El silencio era pesado, cargado de años de memorias, risas detrás de cámaras y viajes por el mundo. Pero Ramón, aun sintiendo la muerte acercarse, no permitió que el ambiente fuera de luto anticipado. Con un esfuerzo enorme, miró al amigo y con esa chispa traviesa que jamás lo abandonó, susurró su última y más dolorosa broma. Señor Barriga, no se preocupe, esta vez tampoco voy a poder pagar la renta. En esa frase Ramón resumió toda su existencia. Aceptó que se iría de este mundo debiendo. Debiendo dinero, debiendo tiempo, debiendo la casa propia que jamás pudo darle a su familia. Pero también sabía que el mundo le debía algo mucho más grande. Esa broma no fue solo un alivio cómico. Fue la rendición de un hombre que entendió que su misión era ser el espejo de las dificultades de todos nosotros. Murió siendo don Ramón, porque don Ramón era la única verdad que le quedaba. La agonía duró días. Ramón estuvo sedado la mayor parte del tiempo, pero quienes estuvieron ahí cuentan que todavía intentaba hacer gestos de broma con las enfermeras. No quería ser una carga, quería ser un recuerdo ligero. Pero fuera de ese cuarto, la realidad era pesada. Sus hijos y su familia enfrentaban el dolor de la pérdida inminente, mezclado con la preocupación práctica de lo que vendría después. Ramón no dejó herencias, no dejó testamentos llenos de propiedades. Dejó solo su nombre y una legión de fans que en esa época ni siquiera sabían que su ídolo se estaba apagando en una cama de hospital. El 9 de agosto de 1988 marcó el final del camino. El cigarro, que no dejó ni cuando los médicos le suplicaron, finalmente apagó su voz ronca e icónica. El funeral de Ramón Valdés fue de una sencillez que dolía para alguien de su grandeza. No hubo grandes honores de Estado. Hubo, sí, el llanto sincero de unos pocos amigos y la desesperación de Angelines Fernández, la bruja del 71. Dicen que permaneció junto al ataúd por más de 2 horas, llorando y repitiendo:
Mi Roro, ¿ves mi Roro? Ella era de las pocas que sabía que Ramón había muerto como vivió, con los bolsillos vacíos, pero con el corazón rebosante de una humanidad que el dinero jamás podría comprar. Ramón Valdés cerró los ojos por última vez debiéndole renta a la vida, pero pagando la cuenta de la historia. Se fue sin saber que, décadas después, sería más que un actor de comedia. Se convertiría en el santo patrono de los oprimidos, el símbolo de quien lucha contra la corriente y, aún perdiendo, no pierde la sonrisa. Su acto final fue la prueba definitiva de que la riqueza de un hombre no se mide por lo que deja en el banco, sino por el vacío inmenso que deja en el mundo cuando se va. Es imposible no emocionarse al saber que el último pensamiento de Ramón fue una broma sobre su propia pobreza, ¿no? Eso muestra el tamaño del alma de ese hombre. Si esta historia te tocó el corazón, deja un gracias, don Ramón, aquí en los comentarios. Vamos a convertir este video en un memorial vivo para el hombre que nos dio todo sin pedir nada a cambio. Al mirar la trayectoria de Ramón Valdés, nos vemos obligados a encarar una verdad incómoda. La línea que separa la ficción de la realidad no es solo delgada, a veces es una trampa. Ramón no fue solo un actor que interpretó la pobreza, fue un hombre al que la pobreza eligió para ser su rostro más humano. La conclusión de este viaje no es solo el final de una vida, sino el nacimiento de un mito que sobrevivió a su propia escasez. La gran ironía de la historia de Ramón Valdés es que el triunfo de su carrera llegó precisamente por su falta de recursos. Si hubiera muerto en una mansión cinematográfica en Beverly Hills, rodeado de autos de lujo y guardias, don Ramón habría muerto con él. La conexión que los brasileños y los latinos tenemos con este hombre nace de que nunca se subió a un pedestal, nunca dejó de ser uno de los nuestros. Ramón demostró que la profecía del personaje no era una maldición de destrucción, sino una maldición de inmortalidad. Se fue de este mundo sin poder pagar la renta de la vecindad, pero pagó una deuda mucho mayor con la humanidad. Ramón Valdés nos enseñó que existe una dignidad inquebrantable en el hombre que cae, se levanta y, aun con hambre, encuentra fuerzas para proteger a un niño huérfano como el Chavo. Murió pobre para que su personaje fuera rico en significado para siempre. El hombre que no dejó una herencia financiera dejó algo que ningún multimillonario tecnológico ni estrella de Hollywood podrá jamás dejar: un lugar eterno en el corazón de 3 generaciones que no lo ven como un ídolo distante, sino como un miembro de la familia que se fue demasiado pronto. Al final, la vida miserable de Ramón Valdés fue solo el marco de una obra de arte valiosísima. Fue el obrero que construyó el mayor edificio de la comedia mundial y aceptó vivir en el sótano solo para asegurar que la estructura nunca se cayera. Hoy, cuando veas un episodio de Don Ramón huyendo del señor Barriga, no mires solo al deudor gracioso. Mira al hombre que estaba ahí, entregando su propia fragilidad y sus propias luchas reales para que tú pudieras tener un motivo para sonreír al final de un día difícil. Ramón Valdés no perdió la batalla contra la pobreza. La transformó en poesía. Probó que aunque el sistema pueda quitarte el dinero, la casa y hasta la salud, jamás podrá quitarte el alma. ¿La vecindad nunca lo dejó salir? Tal vez. Pero el mundo entero le abrió las puertas para que entrara, y desde donde esté ahora seguro está sonriendo, por fin libre de todas las deudas, sabiendo que para nosotros él nunca fue un miserable. Fue, y siempre será, el hombre más rico que pasó por nuestras pantallas. Esta es la historia que la televisión no te contó, pero que el corazón de Ramón Valdés gritaba en cada escena. Si este video cambió tu forma de ver al eterno Don Ramón, te pido un gesto simple. Comparte este guión, este video, con alguien que también creció viendo El Chavo. No dejes que la historia real de este genio se pierda bajo el peso de la comedia. Y si quieres seguir descubriendo la verdad cruda detrás de las mayores estrellas que el mundo ha visto, suscríbete aquí al canal. Nosotros no contamos solo biografías, revelamos el precio que la fama le cobra a quien se atreve a brillar. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y como diría el propio Ramón, no hay trabajo malo,
lo malo es tener que trabajar. Pero para nosotros fue un honor contar esta historia. Hasta la próxima.